Me apetece hacer una pausa en el desbroce de la República Romana. Y te propongo uno de esos programas especiales que sabemos cuándo empiezan pero no cuándo acaban. El calendario romano estaba lleno de festividades: Vulcanalia, Saturnalia, Lupercalia, Quirinalia. Y hoy, en Roma Eterna, vamos a empezar una serie de programas que tienen como objetivo analizar el calendario anual romano. Vamos a conocer sus meses, sus festividades principales, curiosidades sobre el origen, así que vístete con tus mejores galas, que comenzamos. Y lo primero que tengo que hacer es serte sincero y reconocerte que este programa ha sido un ejercicio de síntesis complicado, ha sido un reto. Porque yo cuando empiezo a hacer uno de estos programas, como por ejemplo el de la pena de muerte, la primera fase es documentación. A tope. Reúno información y con todo lo que tengo, después toca el cribado. Voy separando. Primero, cosas que son importantes, tienen que estar en el programa. El segundo montón, cosas que, bueno, está guay. Y el tercero, cosas que, siendo realistas, hay que quitar porque no tengo tanto tiempo y porque esto no es una tesis de 800.000 páginas. Y con este programa me ha pasado algo parecido. Porque cuando empiezas a analizar un tema como el de las festividades romanas, puedes hacerlo quedándote en las festividades, pim pam, empiezas enero, venga, Quirinalia, tal, todo, Parentalia. O puede pasarte lo que me pasa a mí con estas cosas, es algo que he dado de Sergio, de Descampado. La excusa son las festividades, pero tienes que explicar el contexto. El contexto es el calendario. El calendario tiene un origen, ese origen tiene unas leyendas, esas leyendas tal, te vas liando. Y aquí estamos, un programa que era único, especial, se ha convertido en 3. Es la primera vez que me pasa en el podcast que un programa se convierta en 3. Me había pasado que se convirtiera en 2, pero en 3 es la primera vez. Y me gusta. Sí, espero que a ti también. Además, que es la segunda vez que grabo este programa. Otro dato, a mí me gusta compartir estas cosas contigo porque eres parte del proceso también. No me gustó cómo quedó la primera grabación y lo he vuelto a grabar, para hacerlo más largo todavía. Eran 2 y se ha convertido en 3. Este primer programa va a ser una introducción al contexto, una introducción al tema del calendario. Vamos a hablar del origen del calendario romano, vamos a remontarnos a tiempos de Rómulo y su calendario lunar, luego a la reforma de Numa. Vamos a vivir la evolución hasta los tiempos de César y sus cambios, y después hablaremos un poquito del calendario gregoriano, que es el que usamos actualmente. Porque ahora nos es muy sencillo situarnos temporalmente. Damos por hecho que el día es el que es, 24 horas, los años tienen 12 meses, vivimos en un periodo de estabilidad temporal. Es algo que está ahí. No le damos importancia por el simple hecho de que vivimos dentro de ese sistema y ya forma parte de nosotros. Pero no siempre fue así. No siempre se ha tenido un calendario de 12 meses. El calendario ha sufrido una evolución que va más allá de la que hemos experimentado nosotros. Nosotros hemos vivido la evolución del calendario de tenerlo en la pared a tenerlo en el PC o en el móvil. Pero hubo un tiempo en el que por no había ni calendario, y cuando lo hubo no se llamaba calendario. La palabra que utilizaban los romanos para referirse a lo que hoy entendemos como calendario era fasti, los fastos. Seguro que te suena la palabra, la he utilizado varias veces. Según los fastos, en tal fecha, tremendo hachazo a tal persona. La palabra fasti, fastorum, deriva de la palabra fas, y si consultamos fas en el diccionario, encontraremos que significa lo que está permitido por las leyes divinas y humanas, lo lícito, lo justo. Los fasti señalaban los días en los que se podían llevar a cabo los asuntos legales, juicios y demás. Los días fasti eran, en resumen, los días en los que estaba permitido hacer cosas, mover papeles. Entonces, si fasti es el calendario, ¿de dónde viene lo de calendario? Lo de calendario viene de calendae, el primer día del mes. Esta palabra no empezó a designar al calendario en el sentido actual hasta el siglo VII, momento en el cual Isidoro de Sevilla empezó a registrar las festividades y los santorales del año. Se cree que en la antigüedad las deudas se tenían que pagar a principios de mes y que había un registro llamado calendae
que marcaba las deudas y lo que se debía pagar. Como anécdota decir que estas calendas, esta primera fecha del mes en la cual se tenían que pagar las deudas, originó una expresión, fruto de la picaresca, que era ad calendas graecas, en las calendas griegas, para querer decir que nunca va a suceder. Porque los griegos no tenían calendas. Las calendas es algo típicamente romano. ¿Cuándo me vas a pagar? En las calendas griegas. Y yo, a un hipotético futuro hijo mío, le podría decir: Marco, Horacio, Cayo, Julio, César, Pomponio, Valerio, Flaco, Claudio, Tiberio, Nerón, Druso, Germánico, Sertorio, Prisco, ¿cuándo vas a ordenar tu habitación? Y me responderá: en las calendas griegas. Hoy usamos otras expresiones, como por ejemplo cuando los cerdos vuelen o el 30 de febrero, para hacer mención a una fecha que no va a suceder nunca. Una cosa que no debemos olvidar nunca cuando hablamos de cultura romana es que todo va a cambiar a lo largo del tiempo. Analizar Roma, analizar la civilización romana, es analizar un periodo de tiempo muy amplio. Y es imposible que en ese periodo de tiempo tan amplio todo se mantenga inmutable. Así que, como vimos con las instituciones políticas, el Senado, el Cursus Honorum, la sociedad, también el calendario va a sufrir una evolución y va a sufrir cambios a lo largo de la historia. No se va a mantener fijo y ahí se queda. Ni los propios romanos sabían el origen de muchas de sus festividades, como tampoco conocían el origen de su propia historia. Una historia que fue construida y contada posteriormente. Cuando esos autores empiezan a construir el relato de esa Roma mitológica, enlazan y también cuelan ahí el origen de los fasti, del calendario romano. Y para conocer su origen legendario, tenemos que remontarnos a Rómulo. Rómulo, fundador de Roma, gran rey, mejor secuestrador, ferviente practicante del arte del rever, a él se le atribuye la creación del primer calendario. Ese calendario será la base de lo que tenemos hoy en día, porque en pocas cosas se ve tan evidente que somos hijos de Roma como en el calendario. Nos guste o no, culturalmente somos hijos de la loba, somos hijos de Marte. Lo que sucede es que ese primer calendario no era como el nuestro. El calendario de Rómulo se basaba en las fases lunares para contabilizar los ciclos de meses y años. La luna es una de las divinidades más importantes del mundo antiguo. Propicia el crecimiento de cultivos, regula las mareas, tiene una profunda influencia en la naturaleza y en la vida humana. Y además la puedes contemplar, ahí la tienes por la noche. Al caer el sol aparece la luna cuidando de nosotros. Me acuerdo de un chiste en el cual el hijo le dice al padre: papá, papá, ¿qué está más lejos, la luna o Valencia? Y el padre le dice: ¿tú ves Valencia desde aquí, hijo mío? Pues eso, la luna siempre nos está protegiendo. Los romanos llamaban a los meses menses, una palabra que viene del griego mene. ¿Y qué significa mene? Luna. Un mes es una luna, un ciclo lunar. Hay muchas palabras que contienen aún hoy en día la raíz que hace referencia a los meses, como por ejemplo menstruación. Y siguiendo de lo general a lo particular, tenemos ya el calendario de Rómulo, dividido en menses, y cada mes se divide a su vez en varias fechas clave que servirán para medir la sucesión de los días que formaban esos meses. El primer momento clave del mes eran las calendas, las calendae. Las calendas debían coincidir con la fase de luna nueva visible. Ese día se hacían sacrificios a Juno Covella, la diosa propiciadora de los ciclos del tiempo, y se llevaba a cabo un ritual por el que se anunciaba el número de días que compondrían la primera parte de ese mes. El sacerdote invocaba a Juno Covella: Te calo Juno Covella, te calo Juno Covella, y así tantas veces como se repitiera la invocación, tantos días tendría esa primera fase. Estamos en un tiempo en el cual el control del calendario por parte del poder religioso sume al pueblo en la oscuridad y lo hace estar a su merced completamente. Lo veremos después. Pasados esos días, marcados por la invocación del sacerdote, llegaban las nonas, las nonae, que coincidían con la luna en cuarto creciente. Nonae viene de nonum, 9, y hacía referencia a los días que pasaban hasta llegar a la siguiente fase del mes. Pero ojo con la cuenta, ten cuidado. En la antigüedad, en general,
se contaba de manera diferente a como lo hacemos hoy en día. Se contaba de manera inclusiva. Contaban tanto la primera como la última cosa que contaban. Nosotros actualmente no contamos la primera cuando contamos algo. Este lío lo vas a comprender si te pongo el ejemplo más potente, que lo encontramos en el Nuevo Testamento. Son textos que forman parte de esa antigüedad, aunque sean religiosos, son hijos de su época. Y hacen las cuentas inclusivas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Jesús en el relato cristiano resucita al tercer día, si es que muere en Viernes Santo y resucita en Domingo de Resurrección? Para nosotros pasan 2 días, pero para los antiguos pasan 3. Los antiguos cuentan viernes, sábado y domingo. Para nosotros, el tercer día sería el lunes. En nuestro día a día también arrastramos esa inclusión en la cuenta. Cuando queremos decirle a alguien, de aquí a 2 semanas, solemos decir dentro de 15 días, cuando 2 semanas son 14, no 15. Durante las Nonae se anunciaba la distribución de festividades y acontecimientos a lo largo del mes. Ojo al dato. El poder religioso primero te anunciaba cuánto iba a durar y ahora en las nonas te decía los acontecimientos del mes. Eras completamente dependiente de ese poder religioso. A mitad de mes nos encontramos con las Idus, la fecha más famosa del calendario romano por el asesinato de Julio César. Era la fase de luna llena. Las Idus siempre estaban dedicadas al rey de los dioses, Júpiter, y el Flamen Dialis, el sacerdote de Júpiter, ese día sacrificaba una oveja en su honor. Calendas, nonas e idus son las 3 fechas clave de los meses romanos. Actualmente se sugiere que hay una cuarta fecha, unas Nundinae post idus, en las que no me voy a meter, solo quiero que sepas que están ahí, que te suenen, porque se ha ido investigando el rastro de las fases lunares, de las festividades. Es posible que hubiera una cuarta fecha, pero que te suene. Una particularidad también de los romanos es que no contaban los días del mes como nosotros, numéricamente. No tenían un 19 de febrero, no tenían esas fechas. Contaban los días en función de los que faltasen para la siguiente de esas 3 fases, calendas, nonas e idus. Por ejemplo, 3 días antes de las idus de marzo. Y se quedan tan panchos. El primer calendario, el de Rómulo, tenía 10 meses y empezaba en marzo. Según la tradición, el año empezaba en marzo porque había que empezar el año mostrando respeto al padre Marte, antepasado de Rómulo y por consiguiente fundador también de Roma de rebote. Pero aparte de eso, ¿qué sucede a nivel práctico en marzo? En marzo, en Roma empezaba el buen tiempo, la naturaleza resucita, y eso es algo muy importante para una sociedad romana arcaica que depende de la agricultura para sobrevivir. Y además, la llegada del buen tiempo marca el comienzo de la temporada de las hostias. La temporada alta de darse de toñejas en el Lacio empezaba entonces, la temporada guerrera. Las campañas militares empezaban en marzo, auspiciadas por el padre Marte. Los 9 meses siguientes seguían el orden que se ha conservado intacto hasta la actualidad. Martius, Aprilis, Maius, Junius, Quintilis, Sextilis, September, October, November y December. Cuando pasemos a analizar las festividades de cada mes, ya entraremos en el significado del nombre y de todo para que podamos profundizar un poco. Quiero que estos 3 programas sean de profundizar bien y que sentemos un conocimiento de lo que es el calendario mensual romano potente. Ahora, a modo de introducción, quiero que te quedes con la idea que desde el 5.º mes hasta el final, todos los meses recibían el nombre por su posición, por su orden. Quintilis, el 5º, Sextilis, el 6º, estos 2 son nuestros julio y agosto, September, el 7º, October, el 8º, November, el 9º y December, el 10º. Por eso se llaman así estos meses, aunque para nosotros ha perdido el sentido, porque para nosotros son 12 meses, y ya no ocupa, por ejemplo, diciembre el 10º lugar. Este calendario de Rómulo no era perfecto. Sobraban días, y algunos autores como Macrobio sostienen que esos días sobrantes se vivían pero no se contaban. Los romanos poco a poco vieron que hacía falta cambiar el calendario. Era necesario cambiar el calendario lunar de Rómulo por otro solar que se acercase más al ciclo natural de la Tierra alrededor del Sol. Y esa reforma, según la tradición, la llevó a cabo el segundo rey de Roma, Numa Pompilio. El que reinó a regañadientes, que fueron a buscarlo, pues ese mismo. Numa lo que hizo fue
añadir 51 días al calendario, para formar un calendario anual de 355 días. Coincidía con la duración de los 12 ciclos lunares, que era de 354 días, pero se añadió otro para así formar un número impar, que era de buen augurio para los romanos. Los romanos odiaban los días pares, porque los creían de mala suerte. Los impares eran los buenos. Numa no lo sabía, pero ese día extra iba a formar tremendo quilombo con el paso de los años. Porque Numa lo que hizo fue coger esos 51 días, recortó días de otros meses hasta llegar a 57 y con esa pelota de días creó 2 meses más, Januarius y Februarius, enero y febrero. El primero duraría 29 días y febrero 28. Plutarco, en su Vida de Numa, nos dice que estos 2 meses ocuparon el primer y segundo puesto del calendario desde su creación, como lo tenemos ahora. Así marzo dejaría el primer puesto, la pole position, y pasaría al tercero, y enero se convertiría en el mes que inauguraba el año. Pero Ovidio discrepa. Ovidio, en sus Fastos, dice algo completamente diferente. Este señor analizó las fiestas que se celebraban en enero y en febrero y llegó a la conclusión de que febrero tenía que ser a la fuerza el último mes del año. Si analizas las fiestas con detenimiento, tiene todo el sentido del mundo. Enero, dedicado al dios Jano, dios protector de los nuevos comienzos y de los finales, el que tiene 2 cabezas. Y febrero, dedicado a los dioses del inframundo. Febrero era un mes de purificación y expiación personal. Tiene sentido que sea el último, ya que te purificas, recuerdas a los fallecidos, honras a los manes, honras a los muertos y empiezas el año renovado y empezando de cero. Así que tiene pinta de que el análisis de Ovidio acertase y que por lo menos hasta el siglo IV a.C. enero fuera el primero y febrero fuera el último mes del año. En lugar de tener 30 y 31 días como actualmente, los meses tenían 29 o 31, salvo uno, febrero. Januarius 29, Martius 31, Aprilis 29, Maius 31, Junius 29, Quintilis 31, Sextilis 29, September 29, October 31, November 29, December 29 y Februarius 28. Si te fijas, todos los meses, salvo febrero, tienen días impares. Los de 31 se llaman plenimenses y los de 29 cavimenses. Los romanos, como te he dicho antes, le daban un poder especial a los números impares. La suerte, como nos dice Plinio, está en lo impar. 11, número impar, eran los meses que tenían números impares, y solo uno, número impar, tenía un número par. Una de las explicaciones por las que febrero no tenía un número impar era porque estaba dedicado a los dioses del inframundo, a los muertos, expiación, y mejor tener a los muertos alejados de los números impares para que no traigan mala suerte y dejémoslo así, con un día menos, con 28 días. Y así se quedó. Durante los siglos se fue reformando el calendario y nadie tocó los 28 días de febrero, hasta hoy. Esa es una posible explicación por la que febrero actualmente sigue teniendo 28 días. Nadie tuvo el valor de ponerle un número impar de buena suerte a un mes dedicado a los muertos. Pero aparte de eso, había otro mes, un mes llamado Intercalaris, que sabemos por las 12 tablas, que éstas recogían una práctica que era intercalar meses extraordinarios para mantener la estabilidad del calendario con respecto al ciclo solar, para que no se fuera un poco demasiado de madre. Este mes Intercalaris tenía 27 días y se colocaba después de febrero, al final del año. Como te puedes estar imaginando, esta intercalación a veces se utilizaba de manera traviesa. Añadían el mes extra si interesaba, o lo acortaban para torpedear los planes de algún rival político. Yo me imagino al primer plebeyo siendo cónsul y, oh, sorpresa, si toca intercalar un mes, ese año no se va a intercalar para que se acabe lo antes posible. El tema del calendario fue un mamoneo total, porque ya hemos dejado claro al principio que no estaba disponible al público. Eran los sacerdotes los que anunciaban los días, las festividades, todo. No fue hasta el año 304 a.C. cuando Cneo Flavio, hijo de Liberto, un señor humilde,
fue elegido edil curul. Este señor dijo: hasta aquí hemos llegado. Acabó de golpe con los tejemanejes de los pontífices e hizo público un calendario completo en tablas que colocó en el foro. Ese calendario público marcaba el carácter de cada uno de los días del año para que cualquiera pudiera conocer cuándo se permitían los asuntos legales. Un gesto así nos puede parecer de poca importancia a nosotros, pero realmente era muy importante, porque hasta entonces el monopolio de los datos y por lo tanto del poder, ya que podían declarar días fasti, nefasti, a voluntad política, era del poder religioso, y eso le daba a la gente una estabilidad. Saber a qué atenerse, ya no había tanta exposición a la manipulación política. Eso sí, quedó el mes intercalaris, que siguió usándose a troche y moche hasta que llegó Julio César y dijo: bueno, se ha acabado. Y hablando de Julio César, los años pasaron desde esa adaptación remota del calendario de Numa, y en tiempos de César, a mediados del siglo I a.C., la diferencia entre el año civil de las personas y el ciclo natural de las estaciones era de 3 meses. Era insostenible ese sistema. Empezaba el verano cuando le daba la gana, empezaba la primavera en otra fecha, era eso una locura. Y César se propuso arreglarlo. Había que hacer un calendario que fuera imposible de modificar por intereses económicos o políticos, y también había que arreglar el tema del descuadre, porque eso era un desmadre absoluto. Desmadre a la romana. Formó un comité de expertos, de los que ninguno era romano, cosa muy importante, y ese comité creó un calendario que posiblemente te suene. El calendario que creó ese comité de expertos de Julio César, que pasó a la historia como calendario juliano, tenía 12 meses. Con el mismo orden que tenemos nosotros, pero ese año de 12 meses pasó a tener 365 días y 6 horas. Para que flipes un poquito, ese calendario de César solo se desviaba en 11 minutos con respecto a la medición actual. Cuando alguien te diga: la antigüedad atrasaos, una leche. Esta gente fue capaz de calcularlo con una diferencia solo de 11 minutos. En el calendario juliano también se marcaba la duración de los meses, y era la misma duración que tienen actualmente. Quintilis y sextilis, nuestros actuales julio y agosto, tenían ambos 31 días. ¿Y qué pasó con esas 6 horas de más de los 365 días? Pues muy sencillo. Se decidió que esas 6 horas se fueran sumando y cada 4 años se añadiría un día más. Y se añadiría al mes de febrero. Y por eso, febrero cada 4 años tiene un día más, para completar ese desajuste de 6 horas. El día que se añadió era una duplicación del día anterior. El día anterior era el día antes de las calendas de marzo, el ante diem sextum calendas martias. Y ese día extra se llamó bis sextum, y de ahí viene la palabra bisiesto. No sé a ti, pero estas cosas me flipan. Aunque usamos el mismo calendario que en tiempos de César, en esencia, usamos el calendario juliano, no usamos el mismo. Porque el calendario juliano se estaba descuadrando. 11 minutos en el año 45 a.C. no son nada. Pero ese calendario siguió usándose. Y en el siglo XVI, el descuadre era de 10 días. 10 días. Entonces llegó Gregorio XIII y dijo: vamos a ver, hay que arreglar esto, porque se nos va a ir de las manos. Y se tomaron 2 decisiones al respecto. Para corregir ese desbarajuste se hizo primero una reforma con respecto a los años bisiestos y se decidió saltar días directamente. La gente se acostó el jueves 4 de octubre de 1582 y se levantó el viernes 15 de octubre. Menuda siesta, te has pegado, ¿eh? Y ese 15 de octubre sería ya plenamente gregoriano. Nosotros actualmente utilizamos el calendario gregoriano, que no es otra cosa que una versión 2.0 actualizada de software del calendario juliano. El nombre de los meses no se mantuvo siempre fijo y nos cuentan las fuentes que sufrieron cambios. Los cambios más significativos y los que nosotros estamos viviendo son los del mes de Quintilis y Sextilis, julio y agosto. Durante el quinto consulado de Julio César, su colega en el cargo, Marco Antonio, presentó una ley, la llamada Lex Antonia de Mense Quintili, que lo que hacía era cambiar el nombre
del mes de Quintilis por Julius, Julio, porque Julio César había nacido en ese mes. Te puedes imaginar que a los adversarios de César no les gustó nada, ni un pelo, esa decisión. Porque los meses, más allá de los que están nombrados por su orden, los meses estaban dedicados a los dioses. Januarius, Jano, Junius, Juno, Martius, Marte. Y que Julio César tuviera de repente un mes es ascenderle a la categoría de Dios, es colocarle ahí arriba como alguien que está por encima del bien y del mal y por encima de los romanos, más allá de un rey, un dios viviente. Tras la muerte de Julio César, cuando Cayo Julio César abandonó prematuramente la partida en el año 44 a.C., se cambió, según nos cuenta Cicerón, se cambió el nombre de nuevo y Julius volvió a llamarse Quintilis, aunque no duró mucho porque Augusto lo volvió a restablecer y hasta hoy Quintilis se llama Julio. A su vez Augusto recibió su mes también. El mes de Sextilis es actualmente el mes de agosto por él, por Augusto. Octavio nació en septiembre y ese era el mes elegido para cambiarle el nombre. Pero habían pasado muchas cosas y muy importantes durante el mes de Sextilis, el primer consulado, su tercer triunfo, la conquista de Egipto, el final de la guerra civil, y todo eso hizo que se acabaran decantando por cambiarle el nombre a Sextilis, y por eso tenemos julio y agosto. Luego hay otras chaladuras, a cada cual más loca, que nos cuentan las fuentes, que intentaron algunos emperadores cambiar el nombre. Algunos nombres molan más, otros nombres son más reguleros. Y vamos a repasarlos, por supuesto, porque aquí te traigo siempre lo más loco y lo que vayan contando por ahí. Empezamos con Tiberio. Tiberio no aceptó que se le cambiara el nombre al mes de septiembre en su honor, ni que se le cambiara el mes de octubre en honor a Livia. Quien sí lo cambió, según cuentan las fuentes, en este caso Suetonio, fue Calígula, cambió el nombre del mes de septiembre por Germanicus, en honor a su padre, en honor al glorioso Germánico, cosa que, oye, me parece bien. También nos cuentan las fuentes que Nerón, durante su reinado, cambió el mes de abril por Neroneus, el mes de mayo por Claudius y el mes de junio por Germanicus. Domiciano, por su parte, cambió el mes de octubre por Domitianus y septiembre por Germanicus, por su cognomen. A Antonino Pío también se le propuso cambiar el mes de septiembre por su nombre, por Antoninus, pero lo rechazó, y también hizo lo propio Faustina, su viuda, a la que se le ofreció cambiar el mes de octubre por Faustinus. Pero el más loco, según nos cuentan las fuentes, es algo que quiero remarcar, porque de lo que cuenten a lo que posiblemente pasara, puede haber un abismo. En este caso, Dion Casio nos cuenta que el más crazy de entre todos los emperadores que intentaron cambiar el nombre a los meses fue Cómodo, que cambió el nombre de todos los meses, directamente. Dijo, a la mierda, todos los meses. Y ojo a los 12 meses. Amazonius, Invictus, Félix, Pius, Lucius, Aelius, Aurelius, Commodus, Augustus, Hércules, Romanus, Exuperatorius. La mayoría de esos nombres son sus propios cognomina. Según este relato, Cómodo tenía unos big coconuts como para cambiar de nombre todos los meses del año. Tú imagínate que esto se hubiera mantenido hasta la actualidad. ¿La cuesta de enero qué? ¿La cuesta de Amazonius? Joder, suena más complicada, ¿eh? Suena más dura. Yo la cuesta de Amazonius no la subo, ¿eh? No la subo. Pero ninguno de estos cambios que te he mencionado llegaron a permear, fueron cambiados o incluso igual ni existieron, porque las fuentes tienen la credibilidad que tienen. Hay que ponerlas en contexto y cuando vayamos entrando en época imperial veremos que muchos de estos relatos que se han construido acerca de emperadores son relatos fruto de una intención del autor. Por ejemplo, sin poner nombres todavía, autores que escriben sobre una determinada dinastía para poner en valor y para darle más prestigio a la dinastía nueva, desprecian y ponen a la anterior como si fuera eso la decadencia absoluta y se inventan cada salvajada que alucinas, que dices, madre de Dios,
queda muy bien para una película, para una serie, algo espectacular, sangriento, lascivo, pero seguramente la realidad fuera mucho menos. Y ya llegaremos a ello cuando nos adentremos en época imperial, porque también hablaremos de cómo se construyen los relatos para destruir la reputación. Y una vez hemos hablado ya de la evolución del calendario a nivel general, hemos hablado de los meses y hemos hablado de las idus, calendas y las nonas, toca dar un paso más y ponerle cara y ojos a un calendario, a unos fasti de verdad romanos, como los hemos conservado y como los hemos reconstruido. Los fasti más antiguos de los que tenemos constancia tangible son los fasti Antiates mayores, que están conservados en el Palazzo Massimo alle Terme de Roma. Si buscas en Google eso, encontrarás que están puestos en una pared enorme y todos son pequeñas piezas como un puzzle que está incompleto. No tenemos el puzzle completo, pero podemos reconstruir cómo era un calendario, unos fasti romanos, y si buscas fasti Antiates mayores reconstrucción, te toparás con la reconstrucción que hay en el Museo del Teatro Romano de Caesar Augusta, en Zaragoza, que es el calendario completo, pintado, de cómo parece ser que era un calendario, unos fasti romanos. No te preocupes si no lo quieres buscar en Google o lo que sea, yo en la comunidad de iVoox voy a subir una imagen de cómo es. Es complicado describir una imagen, pero te lo voy a explicar de manera que puedas hacerte una imagen mental de cómo es un calendario romano, cómo son unos fasti. Mi objetivo durante los próximos minutos va a ser que sepas leer, interpretar un calendario romano, unos fasti romanos. Imagínate una pared enorme con 13 columnas escritas. 12, una por cada mes, y la 13ª por el intercalaris, ese que se ponía cada 2 años y a veces sí, a veces no. Vale. Cada columna tiene 2 filas de letras que van hacia abajo. La fila de la izquierda de cada columna es una sucesión A, B, C, D, E, F, G, H. Y se repite A, B, C, D, E, F, G, H. ¿Por qué? La respuesta a esto la tenemos en Ovidio. En sus fastos menciona que había otro ciclo más allá de los meses para dividir los días. Era un ciclo de 8 días. Para los antiguos romanos, las semanas eran de 8 días. Las llamadas Nundinae, que marcaban la fecha en la que se celebraba el mercado en Roma. Ese ciclo estaba diseñado para que los habitantes del campo pudieran tener un día fijo en el cual dejar el campo e ir a la ciudad a comprar y vender productos, básicamente, así como para poder emprender acciones legales en los tribunales. Según la tradición, esta división se remonta a los tiempos de Rómulo, aunque hay otros que dicen que se remonta a los tiempos de Servio Tulio y otros que dicen otra cosa. Las nundinas eran una especie de día festivo, en el cual se comía más abundantemente que el resto de días, los niños no tenían que ir a la escuela, muchos romanos aprovechaban para bañarse. Por ejemplo, Séneca, en Cartas a Lucilio, nos cuenta, él escribe: según cuentan quienes nos han transmitido las viejas costumbres de la ciudad, la gente se lavaba cada día los brazos y piernas, que se ensuciaban con el trabajo, pero el resto del cuerpo se lo lavaban cada nundina. La semana de 7 días, tal y como la conocemos nosotros, seguramente ya es fruto del periodo helenístico, en el siglo II, primero a.C., pero el origen de la semana de 7 días está en Babilonia. Poco a poco se fue implantando este sistema de 7 días por 7 divinidades, y lo que se hizo fue darle a cada uno de los días el nombre de una de las estrellas más brillantes que los astrónomos de ese momento conocían en el firmamento y a los que llamaban planetas. Los ordenaron por distancia a la Tierra, desde el más lejano al más próximo, y el orden sería Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio y la Luna. En latín, los nombres de cada uno de estos días serían Dies Saturni, Dies Solis, Dies Lunae, Dies Martis, Dies Mercuri, Dies Jovis y Dies Veneris. Es posible que te suene estos días, porque la mayoría de ellos han evolucionado y se han convertido en nuestros días de la semana. En castellano podemos reconocer perfectamente la mayoría de días porque se han mantenido tal cual, salvo 2. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, sí, pero sábado es por el sábat judío
y domingo es por el dies dominica, el día del Señor cristiano. En inglés, por ejemplo, sí que se mantiene Saturday, Sunday. Eso por lo que hace a la fila de la izquierda. La fila de la derecha tenemos la clasificación de ese día o la festividad que se celebre ese día. Por ejemplo, si te encuentras con una F, estamos ante un dies fasti, un día en el cual se pueden realizar cosas públicas y se puede administrar justicia. Una C, el dies comitialis, un día en el cual se puede convocar a la asamblea del pueblo, a los comitia. Si te encuentras con una N es un dies nefasti, un día en el cual, por oposición a los días fasti, no se pueden realizar ciertas acciones porque son días dedicados a los dioses. También te encontrarás abreviaturas de las diferentes festividades, las Lupercalia, las Lemurias, todo está ahí, en ese calendario. Existen otras abreviaturas en otros calendarios, porque esto es algo que evoluciona a lo largo de los siglos. Estos fasti antiates mayores son de ese momento, pero luego más adelante nos podemos encontrar con otras siglas, como por ejemplo NP. NP, que se quiere considerar como un dies nefas piaculum, que no tenemos ninguna prueba, ninguna definición, nada, solo podemos conjeturar, pero se cree, lo más aceptado actualmente, es un día nefasto, pero más potente, algo así. Luego había otros días que no necesariamente estaban marcados en los fasti oficiales, eran fechas que la gente popularmente conocía como días chungos. Por ejemplo, los dies atri, los días negros, eran días de mal agüero, días a evitar. Otros días negros sí que estaban marcados en el calendario, como por ejemplo el dies aliensis, el 18 de julio, del cual te hablé en el programa de los galos, la conmemoración de la batalla del Alia, en la cual la derrota romana propició el saqueo de la ciudad, estaba marcado como día negro. También eran días negros, pero no señalados, por ejemplo, los de la festividad de las Parentalia, de las que te hablaré en el próximo programa, o la festividad de las Lemuria en mayo, porque eran fiestas dedicadas a los antepasados, en el caso de las Parentalia, y a los espíritus malignos, en el caso de las Lemuria, o también, por ejemplo, los 3 días al año en el que el mundus, la entrada al inframundo, se abría y la tierra de los vivos se unía con la de los muertos. Esos días eran días negros. Había otro tipo de días, como los dies Vitiosi. En el año 30, el Senado declaró Vitiosus el día de nacimiento de Marco Antonio. Día muy triste también en el calendario romano, el día 19 de agosto. Fue declarado dies tristissimus porque es el día de la muerte del emperador Augusto. Todo esto desaparecería con la llegada del cristianismo. El emperador Teodosio, Valentiniano, Arcadio transformaron el calendario de días fasti, nefasti y comitiales en un listado de festividades. La Roma pagana se fue marchitando y en su lugar emergió la Roma cristiana que nos ha dado el calendario que tenemos hoy en día. Pero de todo eso ya habrá tiempo de hablar. Voy a beber un poquito de agua y nos adentramos en la sección de Iván te cuenta sus movidas y sus locuras. Alguna vez me he atragantado bebiendo agua en este momento, ¿eh? Te lo digo. Alguna vez he tenido que repetir porque, o sea, a veces bebo mal. Estoy mal diseñado y a veces bebo mal y me atraganto. Bueno, calendario, menuda liada. Yo es que me meto en unos fregados que no sé cómo salgo vivo. Un programa que iba a ser 1 se acabó convirtiendo en 2 y al final seguramente serán 3, porque el plan es el siguiente. Esta es la introducción y los 2 próximos programas serán 6 y 6. 6 meses en uno y 6 meses en otro. Lo tuve que cambiar porque no me gustaba cómo quedó originalmente la grabación, porque la estructura no me acababa de convencer. Era la introducción esta que has escuchado, con algunos cambios, pero básicamente era esa, y después te analizaba enero, y luego cerraba, y digo, queda feo hacer la introducción y luego enero. No, vamos a hacer más, que está todo pagado, vamos a hacer más.
Y así ha quedado. Ha quedado este programa como una introducción al tema del calendario, los meses, la evolución, todo. Y los dos siguientes serán 6 meses y 6 meses. Y espero que este primero te haya gustado, espero que lo hayas encontrado interesante. Hay muchos datos que mucha gente no conoce y que pueden ser interesantes. Te puedes tirar un buen triplazo en reuniones familiares con estas cosas que te he contado, ¿eh? O sea, aquí hay tema así de la nada. Estás comiendo y, oye, ¿sabías que los antiguos contaban inclusivamente? ¿Alguna vez te has preguntado por qué Jesucristo resucitó al tercer día si realmente pasan 2? Pues cosas así. Hoy en esta sección realmente no tengo mucho que contarte. No he colado el spam a medio programa porque yo intento que el spam sea procedente. En el primero que lo colé fue un poco a saco, ¿eh? Fue con escopeta, lo reconozco. Y el anterior fue un poco más fluido. Voy perfeccionando. Porque esta sección, al fin y al cabo, es optativa. Esta sección es para muy cafeteros. Yo lo digo sin ningún tipo de problema. No pasa nada si te saltas esta sección. Porque esta sección es mi cerebro destruido, ya saliendo fluido por los ojos, y hablo en automático. Así que muchas gracias. Muchas gracias si estás escuchando esto y si eres fan de la sección del final, muchísimas gracias porque este soy yo sin ningún tipo de guión. Y voy comentando cosas que me acuerdo, que se me ocurren. Por ejemplo, me hizo muchísima gracia. El otro día me escribió Manata, un amigo de Twitter, me escribió y me dijo: Iván, cabrón. El otro día iba conduciendo, iba escuchando Roma Eterna y cuando hiciste de GPS gire en la rotonda de la segunda salida, yo estaba en una rotonda y tenía que salir por precisamente esa salida. Me hizo mucha gracia. Un fuerte abrazo, Manata, eres un crack. Y lo del GPS sería muy divertido hacerlo. Y sí que me gustaría comentarte, antes de cerrar esta sección sin música, como broche final, me gustaría comentarte algo que me hace tremenda ilusión y me hace muy feliz poder compartir contigo y poder ver que se hace realidad. Aunque me tiene muy nervioso, muy nerviosito, pero para bien. Te cuento. La UB, la Universidad de Barcelona, tiene un programa, el programa Gaudí UB, que significa disfrutar, que básicamente organiza cursos por el placer de saber. Son charlas, cursos en el cual tú te apuntas, te matriculas, te dejaré el enlace aquí abajo en la descripción de este audio, y me han propuesto a mí, gracias Luis, te mando un abrazo y me gustaría darte un abrazo en persona en cuanto se pueda, me han propuesto hacer un curso sobre cosicas romanas, un curso, unas charlas, porque no son académicos, no tienen una calificación académica. Tú te apuntas y estamos ahí, pasaremos un rato, son 10 sesiones, 10 charlas, de 2 horas cada una, y serán en 2 sedes diferentes. El 26 de abril en Badalona, de 5 a 7, martes, cada martes durante 10 semanas, de 5 a 7 estaré en Badalona, en el centro que tiene la UB al lado del Ayuntamiento de Badalona, y los miércoles, a partir del día 27 de abril, de 5 a 7 también, en el centro que tiene la UB cerquita de Glorias. Serán 2 días, tú te puedes apuntar al de Barcelona o al de Badalona, como quieras. Badalona los martes, Barcelona los miércoles. Así que si quieres ver en directo Cosicas Romanas, porque va a ser el podcast en directo, voy a estar hablando de los patricios y los plebeyos. Vamos a estar hablando de ese conflicto durante la República. Vamos a hablar de ese conflicto que marcará toda la República Romana. Empezaremos con la fundación de Roma, la creación del patriciado. Pasaremos a repasar los problemas de la plebe, las deudas, el reparto de tierras, veremos las secesiones, conoceremos a personajes clave como Espurio Casio, los decémviros Apio Claudio Craso, Espurio Melio, Marco Manlio Capitolino, las leyes Licinio Sextias, y también repasaremos la Lex Ogulnia, la Lex Hortensia, el poder plebeyo integrándose en el Estado, y la última sesión será un repaso de los cambios sociales que vivió Roma tras las guerras púnicas, y hablaremos de unos de mis personajes favoritos de Roma, los hermanos Graco. Así que te dejo los enlaces en la descripción. Me haría muy feliz que te apuntases y que después de todo lo que hemos vivido, de esta pandemia que ya por fin estamos saliendo, podamos hablar de cosicas romanas y compartir un par de horitas a la semana tranquilamente y pasándolo bien y disfrutando de algo que nos apasiona, la historia de Roma. El horario lo he tenido que elegir de 5 a 7 porque yo trabajo por la mañana, entonces saldré de trabajar corriendo
y tendré que ir. Iré en cuadriga. Tú al que veas con una cuadriga ahí por la diagonal, si vas al de Barcelona, o con una cuadriga por Badalona, si te apuntas al de Badalona, ese soy yo. Y sin más, dándote las gracias por este apoyo que me das, por tu escucha, porque sin ti esto que voy a hacer no sería posible. Y es que me fascina. Porque digo, madre mía, me voy a poner delante de gente a explicar estas cosas y me hace muy feliz. Es que es muy bonito, muy bonito, muy bonito. No me lo creo, ¿eh? Yo no soy una persona de fliparme, no me lo creo. Yo hasta que no esté delante de la gente y diga, hola, ¿qué tal? Buenos días, noches, ¿cómo estamos? Pues no me lo voy a creer. Hasta que no esté ahí delante de gente diciendo, ¿este tío quién es? ¿Este tío? ¿Este tío qué hace aquí? Pues no me lo voy a creer. Y sin más, no quiero alargar tampoco más este programa, anunciarte esto del curso que ha sido algo muy bonito. Luis, muchas gracias por proponerme esto, de verdad, muchísimas gracias. Y quién sabe si esto es un entrenamiento para, igual, en un futuro, hacer el podcast en directo. Yo estoy abierto a cositas. Eso sí, dentro de estas 10 semanas, no temas, porque el podcast va a seguir funcionando. Yo estoy muy loco y estoy haciendo a la vez en los podcasts y a la vez preparando las clases. Así que no te preocupes, el podcast seguirá. Nos vamos a escuchar y si te apuntas nos vamos a ver a la vez incluso. Y podemos comentar cositas del programa. Tú lo que quieras, pero eso sí fuera de la clase, porque en la clase tenemos un temario que tratar, tenemos un programa al que ceñirnos y habrá tremendos hachazos, porque claro, he metido los reyes para meter un hachazo por ahí. Tarquinio Prisco, igual pongo una foto de un arcón en el PowerPoint, pongo ahí una diapositiva, el arcón. Aquí, en un sitio así, fue guardado el cadáver de Tarquinio Prisco, todo muñeco. Pues igual sí. Y ahora sí que no me enrollo más. Pon la música, por favor, música, ahí. Y sin más, nos escuchamos dentro de 15 días. Espero que tengas 2 semanas fenomenales. Y dentro de 15 días ya te digo que va a ser a saco, ¿eh? El siguiente programa va a ser enero, febrero, marzo. ¡Viva! ¡Venga! ¡Pam! Mes a mes. A saco. Vas a descubrir cosas que te van a dejar, como diría Sergio, con el culo torcido. Te lo garantizo. Así que sin más me despido y te espero dentro de 15 días, pasaré lista, en el próximo programa de Roma a Eterna. Y ahora que solo quedamos los 4 o 5 irreductibles de siempre, es el momento en el cual te cuento cositas para muy cafeteros y te voy a contar lo que sucedió este lunes, día 7 de marzo. Ese día se celebró en Hospitalet una jornada de Pod Talks, un festival de podcasting en el que se hacen pues charlas, mesas redondas, grabaciones de podcast en directo, que se grabó el de Mochila al pasado, pero me lo perdí, por lo que te voy a contar después. Y yo fui como público con mi amigo Tony, fuimos los dos, a ver qué pasaba, ¿no? A ver de lo que hablaban. La primera charla era sobre la comedia en el podcast, un tema que me interesa mucho porque yo, siguiendo la estela de mi padre, el descampado, yo apuesto por la divulgación, pero por el humor. La comedia es la única salida, la risa, aprender algo y reírte es lo mejor que hay. Entonces digo, vamos a ver, la primera era sobre eso, la segunda era sobre el boom del podcasting, en la cual participaban Carlo Padial, Mia Font y Andreu Buenafuente. Y hubo un momento de la charla que transcurrió sin problema, hubo un momento de la charla en el que dejó de transcurrir sin problemas. Andreu, hablando del tema de la divulgación y el humor, yo ya estaba con el corazón, digo, ya verás tú, Andreu. Ojo, Andreu. Que yo doy por hecho que te has dormido, Andreu. Bona nit. Si estás durmiendo, espero que descanses, igual lo escuchas esto al día siguiente. Pues en ese momento Andreu, hablando de la divulgación, del humor, tal, dice que le gusta mucho Roma y que le gusta mucho Roma Eterna. En ese momento, alguien del público, que soy yo, empezó a sentir algo y empezó a proferir alaridos, creo yo. A mí es que me dio un ataque y empecé a decir ¡ah! O algo así. Empecé a
hacer cosas extrañas. Y Andreu dijo, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? El de Roma Eterna está ahí. Y yo, sí, aquí estoy. Lo primero que me dijo, ¿eres calvo? Claro, no se imaginaba que fuera yo calvo. Me pasaron el micro y es entonces cuando pasó lo que se ve en el vídeo que se subió a Twitter. Hablando de las veces que se ha acostado conmigo, que me usa para dormir, tal y cual. Estuvimos hablando del trabajo que tiene hacer un podcast y todo eso. Y después, al acabar la charla, estuvimos hablando a solas fuera un ratillo. Algo que fue precioso, muy bonito, que me guardo ya para anécdota forever y que me ha dejado esta semana un poco locker. Porque el lunes estás aquí, el martes estás trabajando, el miércoles el podcast, el guión, el curro. Habría que hacer un podcast sobre cómo los podcasters afrontamos este bipolaridad o multipolaridad que supone que el podcast no te dé para vivir, que el podcast sea tu pasión y que tengas que compaginarlo con trabajo, con tu vida diaria, con tu vida real, al fin y al cabo. Porque esto no deja de ser una pasión y nunca va a dejar de ser una pasión, porque yo me lo paso pipa aquí explicándote cosas romanas y a veces incluso regrabo los programas 2 veces porque digo, a ver, vamos a darle un toque más así, vamos a darle un girito. Y eso a veces es un problema. La perfección no existe, pero lo intentamos. Y con todo este rollo también se me olvidó comentarte las vías de contacto, que no te voy a decir, estarán en la descripción de este audio. Y si quieres escribirme, si quieres contactarme, estaré encantado de recibir tu correo, tu mensaje, lo que tú quieras, de contestar, lo que tú quieras. Estamos a disposición a mandar, a lo que tú quieras. Y ahora sí, me despido porque esto es una locura. Al final me voy a alargar más. Esta sección de después de los créditos, postcréditos, va a ser más larga que la sección sin música. Esto es una locura. Iván, esto es una locura.